El 80% de las empresas pequeñas del sector de alimentos no está preparada para un tratado de libre comercio con España, al igual que el 63% de las empresas medianas y 30% de las grandes. El 80% de las empresas del sector son pequeñas, el 15% son medianas y el resto son grandes. A. ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa no esté preparada para el TLC y sea pequeña? B. ¿Qué porcentaje dice estar preparada para enfrentar ese tratado? C. Si una empresa no está preparada para el TLC, ¿cuál es la probabilidad de que sea pequeña? D. Si una empresa es pequeña, ¿cuál es la probabilidad de que esté preparada? En esta oportunidad se incluyen dos variables que son el tamaño y el grado de preparación. El tamaño puede ser grande, mediano o pequeño. El nivel de preparación puede ser preparada o no preparada. Podemos entonces primero mostrar las probabilidades marginales. Nos dicen que el 80% de las empresas del sector son pequeñas, 15% son medianas y el resto, o sea, 5, son grandes para un total de 100%. Nos dice también que el 80% de las empresas pequeñas de ese sector no está preparada para el TLC, es decir, no preparada 80 por 80%, que nos da 64. O sea que preparada está 80 menos 64, es decir, 16%. Entre las medianas dice no estar preparada el 63%, es decir, 15 por 63%, o sea, 9.45%. Si está preparada 15 menos 9.45, es decir, 5.55. Y entre las grandes, el 30% dice no estar preparada. O sea, no preparada 5 por el 30%, que es 1.5. Preparada sería 5 menos 1.5, o sea, 3.5. Si hacemos la sumatoria por filas, encontramos que preparadas hay un 25,05%. Y no preparada podríamos hacer la sumatoria o simplemente 100 menos 25.05, es decir, 74.95%. Pasemos a responder las preguntas. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa no esté preparada para el TLC y sea pequeña? Esta probabilidad es conjunta porque nos piden que se cumplan a la vez dos condiciones. No está preparada en esta segunda fila y es pequeña la tercera columna. El cruce de esas dos celdas es 64%. La pregunta B dice, ¿qué porcentaje dice estar preparada para enfrentar ese tratado? Tenemos acá una probabilidad marginal. Dice estar preparada el 25,05%, que es la sumatoria de todos estos valores.
La pregunta C dice, si una empresa no está preparada para el TLC, ¿cuál es la probabilidad de que sea pequeña? Estamos ante una probabilidad condicional, donde la condición inicial es el hecho de no estar preparada. Es decir, sobre 74,95. Las pequeñas son 64. Lo cual nos da un 85,4%. Y la pregunta D, si una empresa es pequeña, ¿cuál es la probabilidad de que esté preparada? Es también un condicional. Pero en este caso la condición inicial es ser una empresa pequeña. Es decir, la base son estas 80. Es 16 dividido 80, o sea, un 20%. También nos habríamos dado cuenta porque nos dice que el 80% de las empresas pequeñas no está preparada. Y eso implicaría que el 20% dicen que sí lo están.